Solo quedan unas horas para recoger la alfombra roja. La 69ª edición del Festival de Cannes llega a su fin y la emoción está en su punto culminante. A partir de las 7 sabremos a quién entregará el premio George Miller. Faltan unas horas para anunciar el palmarés. Este año, la Palma de Oro es para yo, Daniel Blake. Ken Loach, el cineasta inglés laureado a sus casi 80 años con una segunda Palma de Oro por Yo, Daniel Blake, pone el grito en el cielo por los marginados durante los años de Cameron. El cine inglés debe a Ken Loach algunas de sus obras más sonadas: El viento que agita la cebada, Tierra y libertad, Mi nombre es Joe o Buscando a Eric. A las Palmas de Oro hay que sumarle un Oso de Oro en Berlín, 3 premios César del cine francés e innumerables premios BAFTA. El cine es maravilloso, apasionante y entretenido. Pero como vemos esta noche, también es muy importante. Puede mostrarnos mundos imaginarios o mostrarnos el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos se encuentra en gran peligro ahora mismo. Somos víctimas de un proyecto de austeridad impulsado por unas ideas a las que llamamos neoliberalismo y que nos llevan al borde de la catástrofe. Ha sumergido a millones de personas en la miseria y otros millones atraviesan dificultades, mientras que una minoría es grotescamente rica. El cine es portador de numerosas tradiciones. Una de ellas es encarnar un cine de protesta que defienda los intereses del pueblo frente a los poderosos y dominantes. Y espero que esa tradición perdure. Otro mundo es posible y también necesario. Muchas gracias. ¿Solo graba con 2 cámaras? No, perdón, con 2 está muy bien. Sí, para los primeros planos y los generales. Vale. Es un rebelde, pero no un rebelde de pacotilla. Ken es como las envidias. O las amas, o las odias. Fuera los contratos privados de los hospitales públicos. Lo injusto de la sociedad le hace montar en cólera. Sus películas expresan esa cólera. Vamos a sustituir el gobierno de la muchedumbre por el gobierno de la ley. No lo permitiremos. Los años 80 fueron difíciles para Ken. Thatcher era la primera ministra. Ken Loach es un héroe de la clase obrera. El héroe de la clase obrera. Ser rebelde es ser humano, nada más. Una película no puede cambiar el mundo, pero puede hacer que te cuestiones cosas, que tomes conciencia de que algo no va bien. Una película puede despertar un sentimiento de rabia o de solidaridad hacia los personajes que se enfrentan a adversidades.
Una película puede ayudarte a ver más claro, pero lo que sí cambia el mundo es lo que hagas al salir de la sala de cine. Rodar una película debe ir más allá de la mera voluntad de expresar opiniones políticas. En realidad, debemos sondear la condición humana, escrutar la condición humana en un contexto social determinado, mostrar el vínculo que existe entre ese contexto social y sus efectos sobre nuestras vidas. Y entonces le vemos salir. Hay que encuadrarlo bien. Yo no soy guionista. Yo llevo a escena el texto escrito por el guionista. Es el aspecto más creativo de una película. Siempre he trabajado en estrecha colaboración con los guionistas, sobre todo con Paul. Son los mejores amigos del mundo. Parecen los típicos chavales que se ríen al fondo de la clase. Se inspiran el uno al otro. Paul no es la conciencia política de Ken. Ken no necesita a Paul para forjarse una conciencia política y viceversa. Sí, somos compañeros de armas. O al menos camaradas. Creo que cuando volví de Nicaragua, a principios de los años 90, te escribí una carta. Tu carta me impactó. Pensé, fíjate, un guionista que vuelve de una zona de guerra, que ha decidido estar en primera línea y ponerse en peligro para presenciar las violaciones de los derechos humanos perpetrados por Estados Unidos y su respaldo al terrorismo. Es lo que tiene de esencial la canción de Carla. La película vuela en pedazos el mito de que Estados Unidos defiende la democracia. Y Ken forman un tándem fantástico. Políticamente van al unísono. Han conseguido grandes cosas juntos. Ahí está, mira. Dan voz a los que no la tienen. Podrían acercarse. Estamos siempre en contacto. Hablamos de todo. De fútbol, de política, de los últimos chismes. También intercambiamos artículos que nos parecen interesantes. Todas nuestras películas nacen de esta conversación que entablamos hace 25 años. Dave, estamos aquí. La película se llama Yo, Daniel Blake. Y nos encantaría que hicieras de Daniel Blake. I've got no other form of income. Do you want to sign this or not? ¿Te acuerdas de que para Yo, Daniel Blake organizamos más de 600 proyecciones públicas durante las elecciones legislativas de 2017? Algunos encuentros fueron extraordinarios. Recuerda nuestros encuentros con los sindicatos, con la gente en los barrios. Después de proyectar la película, su rabia era palpable. Tomaron conciencia del problema y entendieron que había que organizarse. Los laboristas convirtieron la película en su estandarte político. Silencio. Preguntas para la primera ministra. Jeremy Corbyn. Señor presidente, ¿puedo sugerirle a la primera ministra que apoye nuestro cine yendo a ver una película que ha ganado la Palma de Oro, Yo, Daniel Blake? Vaya acompañada del ministro de Trabajo, que ha calificado la película como monstruosamente injusta, antes de admitir que no la había visto.
Pero lo que de verdad es monstruosamente injusto es que David Clapson, un exsoldado, haya muerto de hambre en su casa a causa del régimen de sanciones del gobierno. Es hora de acabar con esta barbaridad contra los más vulnerables. ¿Para qué grabar a la clase obrera? Por múltiples razones, pero sobre todo por razones políticas. En el conflicto irresoluble entre aquellos que venden su fuerza de trabajo y aquellos que la explotan, el progreso no podrá venir más que de la clase obrera, puesto que es ella quien tiene el poder. Si los trabajadores toman conciencia, pueden evitar que los autobuses circulen y que las tiendas abran. Pueden apagar las luces. Son ellos quienes ostentan el poder. Si el cambio debe venir de la clase obrera, es importante contar sus vidas. Hay muchas personas cuyas vidas nunca aparecen en las pantallas. Así que tenemos la impresión de que no existen. Es estupendo poder decirles, vuestra historia importa tanto como las demás. Mi querido Ken, perdone por no poder escribir bien en inglés. El rodaje de Pan y Rosas terminó hace una semana. Me gustaría decirle a usted y al mundo entero que mis compañeros y yo hemos sido felices por trabajar en esta película. Durante el rodaje nadie sabía muy bien de qué iba, pero ahora que lo sé, puedo decirle que es una película buenísima. Nuestra determinación y nuestros valores nos da fuerzas. El mejor antídoto para la desesperación es juntarnos con las personas que nos rodean, avanzar con los demás. El colectivo aporta positivismo, humor y fuerza. Sorry We Miss You fue una revelación para mí, porque no sabía gran cosa de lo que se llama la economía de los trabajos esporádicos, de la uberización, con esa gente que reparte paquetes, los repartidores de Amazon que nos traen los pedidos. Hay un montón de empresas que funcionan así. Presionan a los repartidores para que entreguen 100 paquetes al día. Es una película magnífica, me emocionó. Me removió por dentro. Me hizo reflexionar sobre mi relación con el repartidor que me trae los pedidos. La película cambió por completo mi manera de ver las cosas. Hay que reír para superar las adversidades. A veces la vida es difícil, pero también hay momentos de alegría. Podemos encontrar la felicidad en los momentos sencillos de la vida. Si no podemos reír, ¿qué nos queda aparte de llorar? Es una idea burguesa creer que la clase obrera no ríe, que la pobreza te impide reír. A veces es verdad, por supuesto, por la desesperación. Pero en ciertas situaciones incoherentes y cómicas, el humor te ayuda a reunir fuerzas. Está en todas partes. En nosotros. Es un medio para socavar el poder. Ken se sirve del humor desde mucho antes de que yo empezase a trabajar con él. El humor es inherente a nosotros. Good morning, sir. I'm here to report for community payback. And your name is? It's Albert Ridley.
Not on there, son. You sure? Should be definitely on the list. You sure it's today? Wednesday? You're 2 days out, son. What? You're 2 days out. 2 days out? Yeah. I should be definitely on it. I'll tell you what. If you can tell me what year it is, I'll let you come with us. What year it is? Yeah. Feels as if I fucking know Who Wants to Be a Millionaire here. Yeah? Can I phone a friend? It's your lucky day. We're too short. All right, we're painting the community centre. Is any good with a brush? I'll get a bash, Right, get on the bus then. Ken Loach es un héroe. Es el héroe de la clase obrera. Es de quien John Lennon habla en su canción. Es el auténtico héroe de la clase obrera. Es capaz de entender a la vez a los dominados y a los dominantes. Y sabe que los dominantes arremeten contra los dominados. Yo creo que solo pretende abrir brechas. No quiere cambiarlo todo porque en el fondo sabe que no puede, pero puede conseguir que las puertas se entreabran cada vez un poco más hasta que un día tal vez estén abiertas del todo. Yo no diría que las películas de Ken Loach hayan cambiado a la sociedad, pero tienen el poder de influir en la opinión de los espectadores, de hacerles reflexionar sobre su concepción de lo que es justo y lo que no lo es. Son herramientas muy poderosas. Tú llegas con tus prejuicios e ideas preconcebidas, y sus películas te obligan a cuestionarlas. Por eso, Loach es una figura imprescindible del Reino Unido desde hace 60 años. Un momento en el que tuve mucha suerte fue a principios de los años 60, cuando me incorporé a la BBC. Formaba parte de un equipo que creaba ficción contemporánea que se emitía después del telediario de las 9 en prime time. Allí conocí a Jim Allen, un guionista extraordinario. Venía de una familia pobre de Manchester. Entendía el lenguaje de la lucha. Me enseñó mucho sobre política. Sobre Marx, Trotsky y Lenin, claro. Descubrí sus textos. Intercambiábamos ideas, reflexionábamos juntos sobre lo que queríamos trasladar a imágenes y sobre cómo debían ser las interpretaciones. Todos esos telefilmes se rodaban en un estudio como si fuera teatro, en un estudio con 3 cámaras grandes. Pero nosotros queríamos rodar en la calle, con cámaras portátiles de 16 milímetros para seguir la acción. Habíamos aprendido mucho de la Nouvelle Vague, de aquella crítica a los métodos del cine tradicional. ¿Cuántos de ustedes han visto Cathy Can Home o han oído hablar de ella? Pulsen el botón si es el caso. Vale. Echemos un vistazo. El 90% de nuestro público ha oído hablar de Cathy. Es la historia de una joven pareja y de sus hijos que llevan una vida cómoda, pero que se ven azotados por la mala suerte. Se ven obligados a vivir en una caravana y a ocupar una casa hasta que acaban alojados en un albergue. Solía ver los telefilmes de la BBC. Tendría unos 10 años cuando se emitió Cathy Can Home. Todo el país habló de ella. Fue algo muy sonado. El público británico quedó conmocionado con esa película por su realismo. No estábamos acostumbrados a enfrentarnos a tal grado de realismo en la televisión. Cathy Can Home tuvo un impacto enorme. Yo creo que el público está muy perdido. ¿Esta historia es real o ficticia?
En mi opinión, Cathy Come Home es una producción llena de verdad, desde el punto de vista de los hechos y de las emociones. Me gustaría felicitar a los autores que han representado el problema de los sin techo desde un punto de vista muy humano. Tenemos una manera muy concreta de hacer películas. Intentamos que los personajes sean lo más humanos posible. Y existen distintas técnicas para conseguirlo. La misión del realizador es dar vida al argumento, llevarlo a escena de una manera que emocione al público. Representar fielmente la vida de la gente, representar la condición humana, pero también los personajes de la historia. Por eso es importante encontrar buenos actores. Antes de hacer mi primera película, trabajaba en un bar. Yo fui bombero durante 30 años. Yo era educadora especial. Acompañaba a un alumno que padecía el síndrome de Asperger. Antes de ser actor, era pintor de brocha gorda. Mi padre era pintor de brocha gorda y mi abuelo y mis tíos también. Fue en Glasgow. Y fue más una entrevista que una audición. Había cientos de actores. Estaba seguro de que no me iban a coger. Entré en la sala y no duró mucho tiempo. Ken fue muy agradable, me saludó. Le dije, tengo entendido que busca a alguien que tenga experiencia en pintura de fachadas. Siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si no le hubiera dicho que trabajaba como pintor? Que tenía experiencia pintando edificios. No me costaba nada imaginarme en aquel andamio. Y eso es muy importante para Ken. Él quiere que todas las situaciones sean realistas, que nos las creamos. Cuanto más cerca estés del universo descrito en la película, mejor para él. Si se elige a un actor o a una actriz famosos para un papel protagonista, es probable que no provengan del contexto representado en la película y parecería falso. Suelen decirme que vendería más entradas si trabajase con estrellas. Y es verdad, pero no serían las mismas películas. La primera vez que fui a un plató, vi que había un ejemplar del guión completo. Me intrigó mucho y alguien me dijo, no se te ocurra tocarlo ni leerlo. Era del equipo de maquillaje. A mí me iban dando los textos sobre la marcha y el rodaje se hacía en el orden cronológico de la historia. Interpretaba como si no hubiera guión. A los actores no les damos un guión completo, sino un poco cada vez. Al rodar cada una de las escenas. Ken nos anima a mostrarnos cómo somos. Nos pone en situaciones que parecen reales. No tenemos la sensación de interpretar una comedia porque no sabemos qué va a pasar a continuación. No sabemos a dónde va a llevarnos el guión. Pensamos, ¿qué va a pasar ahora?
Un día llegué al plató y me enteré de que iban a quitarle la custodia de los hijos a mi personaje. Pensé, ¿cómo? Ken no me había dicho nada. No sabía qué iba a pasar. Él se fue y tuve que apañármelas. En la escena, cuando llega el policía, yo soy Maggie Conlan y reproduzco la reacción de mi tía al enterarse de la muerte de su hijo, gritando. El efecto es muy potente, porque el actor no se lo espera. Usted, por ejemplo, no sabe qué va a vivir mañana. Puede que al salir de casa le ocurra algo grave. Que allí donde reine la discordia llevemos armonía. Que allí donde haya error llevemos verdad. Que allí donde haya duda llevemos fe. Y que allí donde haya desesperanza llevemos esperanza para todos los británicos. Fue una época muy fea para todo el mundo. Si eras de izquierdas y querías hacer cine, no era el mejor momento. Y ahora la noticia que ha provocado un terremoto en la industria del cine británico. El gobierno planea poner fin a las ayudas públicas para sustituirlas por un sistema privado. Prevé además eliminar el impuesto recaudado a través de las entradas, que hasta ahora financia el cine británico. No podía hacer largometrajes porque ya no me financiaban. Así que rodaba documentales. Margaret Thatcher era la dirigente que la clase dominante necesitaba a finales de los años 70. Cuando llegó al poder en 1979, su estrategia fue debilitar a los sindicatos obreros porque unos sindicatos indefensos y una clase obrera débil eran más vulnerables. Se les podía explotar aún más, lo que permitía aumentar los beneficios de las empresas y mantener el sistema económico liberal. Thatcher destruyó el estado del bienestar. La base del sindicalismo es el apoyo recíproco en tiempos de necesidad. Debemos ayudarnos mutuamente. Esa es nuestra razón de ser. En las acerías, la industria del automóvil, las vías férreas y el sector médico, el gobierno conservador consiguió la victoria porque el movimiento obrero no se movilizó. La realidad es que los líderes sindicales han permitido a los conservadores permanecer en el poder. Lo que pasó fue que los trabajadores sindicados querían resistir, pero los líderes sindicales les dijeron: contentaos con aceptar lo que hemos negociado. Era un apoyo tácito a Thatcher. Y Channel 4, la gran cadena que nos había encargado la serie, se negó rotundamente a que lo dijéramos en antena. ¿Cómo se desarrolla la organización de su sindicato? Creía que los fontaneros a los que había entrevistado para la televisión ya se lo habían contado. Me gustaría saber cómo van a aparecer en la película. ¿Podría decírmelo? No sé cómo va a aparecer en la película. Debería haberme hablado de eso antes de meternos en la sala.
No es que evite sus preguntas, pero me niego a decir algo que luego vincule con lo que ha dicho otra persona. Yo solo hago preguntas generales. Tengo la sensación de que no han sido transparentes conmigo. Pueden emitir esto si quieren. Si quieren tratarme de manera disciplente y ocultar la estructura de su película. No nos han dicho nada. Sé que hay miembros de mi sindicato que han sido entrevistados en su televisión. Me parece muy raro. Empiezan diciendo que quieren abordar cuestiones de orden general, como la evolución de los sindicatos, y pasan a preguntarme por cuestiones de mi sindicato. Ese no es el tema de la película. Nos ha parecido importante. Se lo digo francamente, me niego a continuar. Por mi parte, me niego a colaborar con todo esto. Es una encerrona, una trampa planificada para ridiculizarme y ridiculizar al sindicato. Me niego a participar en esta emisión. Así que lo dejamos aquí. Todos los periódicos y las cadenas de televisión quisieron enterrar esa película. Fue censura política, ni más ni menos. Censura política. Los líderes sindicales olvidaron en qué bando estaban. By bully boys in uniforms and thugs with riot shields, our comrades' blood is being shed, and still they will not yield. Which side are you on? 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 And the Tories rant, tear their hair and shout democracy. But the kind the Tories have in mind is no for you and me. Which side are you on? 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 And the choice is there before us. There's just one thing to do. Support the miners' struggle, or the next in line is you. Which side are you on? Which side are you on? Ken me dijo, tengo un guión nuevo. ¿Te apetecería producir la película? Y yo le respondí, pues claro que sí. El guión estaba firmado por Jim Allen. Nos llevó mucho tiempo desarrollar aquella película, porque trataba sobre un tema candente de la esfera política. Era una historia muy fuerte, un thriller político titulado Agenda Oculta. Irlandeses, los policías británicos los mataban. La película contribuyó a destapar ese escándalo. Otro aspecto evidente de la hipocresía británica es la manera en que ciertos medios presentaron nuestras películas dedicadas a Irlanda. Mi pregunta es para Ken Loach y Jim Allen. Me parece que han reconocido con cierto orgullo haber hecho una película republicana y nacionalista, cosa a la que tienen todo el derecho. Pero me parece que se han centrado, en detrimento de su película, en un cierto número de hechos sin vínculo entre ellos que han alimentado la teoría del complot, según la cual el MI5, la industria y distintas figuras políticas se habrían aliado para derrocar al gobierno de Harold Wilson. ¿No creen que su película es un tanto esquizofrénica? No nos hemos inventado el hecho de que las fuerzas de seguridad de Irlanda del Norte y el MI5 planificaron deliberadamente una política para desestabilizar al gobierno laborista. Lo importante es cómo se plantea esa acusación. Es una manera de eludir el debate en torno a Irlanda. Si planteas la cuestión de una Irlanda unida, se te acusa de apoyar el terrorismo. Son el tipo de calumnias que emplean los británicos para evitar cualquier debate sobre Irlanda.
Fue un ataque político porque querían destruir esa interpretación de la historia. Ken Loach siempre ha sido un rebelde. Sigue su camino. No se ciñe a las normas. No tiene miedo a exponerse a riesgo de ser desprestigiado por algunos medios. Defiende aquello en lo que cree. Al final, lo más importante que podemos hacer en la vida es defender nuestros valores. Y Ken lo hace siempre. Ponemos rumbo a Cannes para acompañar al cineasta británico Ken Loach, un habitual del festival. Es la 13ª vez que acude y ya ha recibido 3 premios. Ha inaugurado la competición de Cannes con El viento que agita la cebada, que habla de la revolución. Fue la primera colonia de la clase dirigente británica. Los británicos se niegan a verlo así, así que es importante decirlo y mostrarlo. Nuestro guión era fiel a la realidad histórica, pero ponía en tela de juicio la idea de que el Imperio británico había promovido la democracia en el extranjero. Por eso se pusieron furiosos. No odia a su país. Ama el cricket, la arquitectura georgiana, el fútbol. Ken es un inglés de lo más normal. Lo que dice es que a veces hay que analizar nuestra historia y ser conscientes tanto de lo malo como de lo bueno. Un periodista del Times escribió que yo era un propagandista más peligroso que Leni Riefenstahl, que fue la peor propagandista de Hitler. Según él, yo era peor. Y un famoso columnista del Daily Telegraph escribió que no había visto la película ni quería verla, porque no hacía falta leer Mein Kampf para saber cómo era Hitler. Esta película nos ha conmovido profundamente a todos. La decisión sobre la Palma de Oro ha sido unánime para todo el jurado. Y la Palma de Oro es para Ken Loach por El viento que agita la cebada. Ya hemos rodado 3 películas en el noreste del país, en el entorno de Newcastle, una antigua ciudad obrera construida gracias a la lucha. Una ciudad resistente, con buenos sindicatos, un equipo de fútbol formidable, los Magpies y mucho humor. El lugar ideal para trabajar. Acción. ¿Listos? Vale, adelante. La película cuenta la historia de un pueblo cuyos habitantes saben que la vida en él es difícil desde hace muchos años. Ese es uno de los aspectos de la película. Además, muchos de ellos han acogido a refugiados de la guerra siria que también forman parte de la película y de la historia. Y el éxito de esas relaciones se basa en la trastienda de The Old Oak, donde todos comen juntos y los niños se conocen. Las familias sirias y las locales se mezclan y se ayudan. Esa es la respuesta que la película quiere aportar. Por eso la hacemos. Vale, vamos a rodar. Todos en silencio.
Para escribirla, me reuní con gente que se acordaba de la huelga de los mineros. Algunos se habían visto obligados a mudarse del sur de Inglaterra al norte porque era más barato alojarse allí. Además de eso, los refugiados sirios fueron enviados al norte por las autoridades. Mucha gente cambia de convicciones políticas a lo largo de su vida. Al envejecer, se vuelven más conservadores. Pero ese no es el caso de Ken ni de Paul. Siguen igual de comprometidos por las cuestiones políticas candentes. Eso no ha cambiado desde que los conozco. Yo diría que ser rebelde es ser humano. Es normal cuestionarse lo que pasa o preguntarse por qué existen desigualdades en un mundo en el que los recursos son tan abundantes. ¿Por qué tanta avaricia? ¿Por qué produce tanto el sistema si luego solo pueden aprovecharlo unos pocos? Nuestro sistema glorifica esas cosas. Agitar, educar, organizar. Agitar es rebelarse y es la primera fase. Después hay que educar y organizar. Una película puede agitar y puede educar hasta cierto punto, pero no organizar. Eso es labor de los espectadores al salir del cine. Sacudir está muy bien, pero lo que importa es revertir la estructura del poder, que los que están en la base se coloquen en la cúspide. Siento anunciaros que hemos terminado. He's done well. Yes. So what now? What's a dosh? Right. Fuck it. Let's get wasted. Hey, I like it. Hacer una película es colaborar con otros. Es un trabajo colectivo. En el fútbol se dice que no hay lugar para el ego en un equipo. Y al hacer una película es igual. Todo el mundo colabora. Se forma una auténtica familia. El director debe ingeniárselas para que cada miembro del equipo esté feliz, se sienta seguro y dé lo mejor de sí mismo. La película no le pertenece a nadie. Yo nunca digo mi película, sino nuestra película.